Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora en que estén revisando esta sesión asincrónica. Pues les mando un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos. Vamos a retomar el trabajo de la asignatura de modelos de demanda del transporte. Estamos en la parte de la planeación de la encuesta origen-destino para determinar los modelos de demanda del transporte. En este caso, vimos la semana pasada algunos elementos conceptuales del muestreo. En esta sesión, pues vamos a ver concretamente cómo calcular el tamaño de la muestra, ya no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico. Y bueno, para ello me voy a permitir compartir mi pantalla y las páginas, las pestañas que vamos a estar ocupando en esta sesión. Eh, bueno, también me voy a permitir apagar mi cámara para concentrarme en la descripción de los elementos que estamos ocupando, que vamos a ocupar. ¿Sale? Bueno, lo que debo de comentar es que en la clase pasada hablábamos sobre cómo vamos a calcular el tamaño de la muestra. Y desde el punto de vista teórico, nos manejan los especialistas en estudios de movilidad que un tamaño adecuado de la muestra, dependiendo del tipo del número de personas que habitan en la zona urbana, podría colocarse en estos rangos. Y lo que podemos observar es que, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, que tiene una población estimada en el último censo de población y vivienda de 20 millones de personas, pues entraría en esta parte, más de 1 millón de personas, y tenemos que muestrear el 4%, lo recomendado, y lo mínimo sería un 1%. ¿Sale? Si esto nosotros lo traducimos a viviendas, tendríamos que preguntarnos cuántas viviendas en la zona metropolitana del Valle de México tenemos. Y bueno, pues para eso podemos finalmente recurrir a las estadísticas del INEGI. Ya tenemos por ahí una fuente de información que nos va a indicar cuántas viviendas hay en una zona determinada, sea la Ciudad de México, el Estado de México, bueno, cualquiera de las 32 entidades federativas. Ya sabemos dónde podemos consultar estos datos. Y bueno, si no se acuerdan, pues fácilmente podemos ir al explorador, y en el explorador de Windows podemos irnos directamente a buscar, eh, el producto de del Censo de Población y Vivienda 2020. Ese producto es principales resultados por AGEP y manzana urbana del Censo de Población y Vivienda 2020 a través del CITEL, que es un sistema de información que nos provee el INEGI, donde, bueno, aquí ya está el producto, principales resultados por AGEP y manzana urbana 2020. Tendríamos que descargar, pues, los datos de Ciudad de México,
del Estado de México y del municipio de Tizayuca en Hidalgo e integrar una base de datos que nos muestre la población, la vivienda y, bueno, las variables que sean de interés. Particularmente para calcular el tamaño de la muestra necesitamos primero saber la población total y a partir de la población total determinar pues qué tamaño de muestra voy a tomar teóricamente con esta recomendación que nos hace Ortúzar a partir del número de habitantes que tenemos. Bueno, la zona metropolitana del Valle de México es de más de 1 millón de habitantes, así es que lo recomendable es tomar el 4% de las viviendas o como mínimo el 1% de estas viviendas. ¿Sale? Entonces, con el número total de habitantes y con el número de viviendas, yo puedo ya establecer un tamaño de muestra que en porcentajes sería entre el 1 y el 4%, pero que en números concretos tendríamos que sacar los valores de estos resultados que nos da el INEGI, ¿sale? Y eso es algo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Si estuviéramos en un estudio a nivel zona metropolitana del Valle de México, pues tenemos que identificar el total de población y el total de viviendas. Y a partir de eso, pues calcular el número de viviendas que tendríamos que muestrear para integrar nuestra encuesta. ¿Sale? Entonces, la fuente de información ya la tenemos. Lo que vamos a ver ahorita es, bueno, cómo es que esto se lleva a cabo en la práctica, porque esto es la recomendación del especialista, pero si nos vamos a la encuesta Origen-Destino del año 2017, nos vamos a encontrar que en la práctica, pues son otros valores. El día lunes yo les proporcioné un enlace para acceder a los datos de la encuesta Origen-Destino. Ahorita la voy a googlear y nos vamos a ir a la encuesta Origen-Destino del INEGI y aquí vamos a consultar algunos datos, ¿sale? Estos datos, particularmente sobre la metodología, por favor observen, pues esta es la página para acceder a los resultados de la encuesta Origen-Destino. Y nos vamos a ir a la parte de metodología, ¿sale? Aquí nos da el documento metodológico de la encuesta Origen-Destino y el diseño conceptual que vamos a comentar con mayor profundidad. Pero antes de eso, nos vamos a meter a la parte del documento metodológico. En el documento metodológico, pues nos va a presentar los pormenores. Aquí arriba está la liga para que ustedes la puedan seguir. En el documento metodológico, pues nos va a indicar los procedimientos llevados a cabo para la realización. Nos plantea el objetivo, las referencias metodológicas, los programas generales de actividades y pues nos vamos a ir al tamaño de la muestra, que es la página número 6. Y vamos a ver qué tamaño de muestra tomaron para la realización de este estudio, ¿sale? El tamaño de la muestra, como se plantea aquí, nos dice para calcular el tamaño de la muestra a nivel distrito se empleó el promedio de viajes por vivienda como variable de referencia debido a que es una de las variables principales de la encuesta. Bueno, aquí tenemos
toda una metodología, bueno, una fórmula para calcular el tamaño de la muestra y que está referenciado. A partir de aquí, ¿sale? Aquí hacen un ajuste de expansión y lo que quiero es al final de todo este procedimiento que nos plantean, bueno, ya no nos dicen, aquí nos están diciendo cuántas viviendas. La encuesta origen-destino en total tomó una muestra de 66.625 viviendas. ¿Sale? 66.625 viviendas. ¿Qué porcentaje representa este número para el total de viviendas que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, lo vamos a registrar aquí. El tamaño de la muestra de la encuesta origen-destino del 2017 es de n minúscula, que se refiere al tamaño de la muestra, es 66.000 66.625 viviendas. 66.625 viviendas. ¿Qué porcentaje de las viviendas que tenemos en la zona metropolitana del Valle de México nos representa este número? Bueno, para eso necesito saber cuál es el total de viviendas en la zona metropolitana del Valle de México. Ese total de viviendas al 2020 lo puedo encontrar filtrando las bases de datos del CITEL y contabilizando las viviendas de los 72 municipios o alcaldías que integran la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, pues también les voy a recordar que les proporcioné en algún momento una base de datos que se refiere al Sistema Urbano Nacional en el año 2018. Esta base de datos que les proporcioné en un documento de Excel que está presentado aquí, ¿sale? Este documento de Excel, pues es una base de datos que nos muestra las 400 y tantas zonas urbanas, conurbaciones y asentamientos urbanos que tenemos en México. Y además de identificar cada una de estas áreas urbanas, nos proporciona indicadores de población y vivienda. ¿Sale? Este ya es un concentrado. Ya en algún momento el Sistema Urbano Nacional se encargó de filtrar los datos disponibles, las proyecciones y proveernos esta base de datos. Esta base de datos la podemos consultar en la CONAPO, ¿sale? En la CONAPO, si nos vamos a la parte del Sistema Urbano Nacional, ya les había explicado cómo ir a esta página, sino de todos modos aquí está la liga para que ustedes la revisen. Y esta base de datos nos proporciona diferentes indicadores. Recuerden que tenemos un diccionario de la base de datos del Sistema Urbano Nacional que nos explica a qué se refiere cada indicador. Aquí nos muestra pues la información presente, la clave de la entidad,
el nombre de la entidad, la clave del Sistema Urbano Nacional, el nombre de la ciudad en el Sistema Urbano Nacional, el tipo de población y vean, nos da la población al 2000, al 2010, al 2015 y una proyección censal a 2010, a 2015 y a 2018. Si la encuesta Origen-Destino se realizó en el año 2017, pues la proyección de la población para el año 2018 sería como el valor más cercano al año en que se levantó la encuesta Origen-Destino. O sea, podría tomar la proyección de 2015, pero son 2 años antes. El resultado de la población 2010, eso sería pues todavía 7 años antes. Si tomo la población al 2020, pues son 3 años después. Sin embargo, si tomo la proyección a 2018, está a 1 año de diferencia. Y esa proyección al 2018 nos lo da en el indicador número 6. Agrando esto un poco para que ustedes puedan ver aquí. En el indicador 6 nos dice que es la población proyectada al año 2018. Así es que me voy a la base de datos que ustedes ya en algún momento tuvieron a la mano y voy a buscar aquí el nombre del Sistema Urbano Nacional, pues que sería la zona metropolitana del Valle de México. Aquí está, es Valle de México, aparece en la fila 20. Aquí está su clave Zoom es M09.01 y es Valle de México. El tipo de ciudad es una zona metropolitana. Y aquí vienen los indicadores, el indicador 1, indicador 2, y así puedo ir revisando cada indicador. Tengo el indicador 6 que me dice que el indicador 6, de acuerdo al diccionario que estoy revisando, dice es la población proyecciones al 2018. Al 2018 se proyectaba entonces que tuviéramos 21.800.320 habitantes. Obviamente este número pues concuerda con asentamientos de más de 1 millón de habitantes. El mínimo a muestrar sería el 1%. El 1% de las viviendas. Entonces, aquí necesitamos el 1% de las viviendas. La base de datos del Zoom me da otros datos, además de la población. Afortunadamente, también nos da un concentrado de las viviendas. Si nosotros seguimos revisando los indicadores, llegamos al índice 22, que nos dice viviendas particulares habitadas con agua dentro de la vivienda, viviendas particulares habitadas con agua en el patio o terreno, porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada, viviendas particulares sin drenaje, sin refrigerador, con telefonía fija, con telefonía celular. Bueno, nos dan viviendas con estas características. Pero no nos dicen cuántas viviendas totales. Dice promedio de ocupantes por viviendas. Bueno, podría quedarme con viviendas particulares habitadas con agua dentro de la vivienda. Ese es el indicador 22. En la base de datos me voy a la columna
que se refiere al indicador 22. Y tenemos que en la zona metropolitana del Valle de México tengo alrededor de 4.763.859 viviendas con el atributo antes mencionado. Este dato me representa el total de viviendas que tengo en la zona. 4.763.000. Si yo quisiera, como lo recomienda Ortúzar, un tamaño de muestra del 1% mínimamente, eso se va a traducir en tomar el 0.01 de 4.763.859 viviendas. Y eso, jóvenes, se traduce en un N de, pues ustedes pueden hacer el cálculo, yo lo voy a hacer de este lado con el celular. Voy a multiplicar 4.763.859 por 0.01, que sería el 1%. Estaríamos muestreando 47.638. Bueno, me dice 0.59, solo vamos a redondear a 47.639 viviendas. Ese sería nuestro tamaño mínimo de viviendas que tendríamos que muestrear para hacer un estudio de movilidad. ¿Sale? Este sería el tamaño del 1%. La encuesta origen-destino me dice que consideró 66.625 viviendas. Así es que, para saber qué porcentaje de la población me representa este número, el porcentaje va a ser igual a dividir el porcentaje va a ser igual a dividir el número de viviendas muestreadas en la encuesta origen-destino, que son 66.625, entre el total de viviendas, que en este caso tengo 47.638, no, 4.763.859 viviendas. Y eso me da, con ayuda, bueno, el resultado lo vamos a multiplicar por 100, por 100%, para que tengamos un porcentaje. Aquí pues se tienen que acordar de las tan repetidas reglas de 3, ¿vale? Y entonces el porcentaje aproximado que estamos tomando aquí en la encuesta origen-destino es de 66.625 entre 4.763.859 viviendas totales. A mí me da un 0.0139, que lo tengo que multiplicar por 100% para tener un 1. Bueno, vamos a ponerlo así.
1.39%. Vamos a redondearlo, 1.4%. De acuerdo entonces al planteamiento de Ortúzar, que nos recomienda para áreas urbanas arriba de 1 millón de habitantes, recomendado es un 4%, mínimamente un 1%. La encuesta Origen-Destino del 2017 en la zona metropolitana del Valle de México está tomando una muestra de un 1.4%, lo cual es consistente con lo que nos plantean los especialistas en cuanto a que definamos el tamaño de muestra por el número de población, bueno, por el tamaño de población que hay en el área urbana. Entonces, pues nosotros podemos, con este dato, tomar la tabla que nos propone Ortúzar y dependiendo de la zona metropolitana en la que estemos realizando el estudio, tomar estos parámetros para calcular el tamaño de la muestra. En sus proyectos, jóvenes, ustedes están delimitando un área urbana y tendrán que hacer la contabilización, bueno, la contabilidad, perdón por la expresión, tendrán que hacer la contabilidad de habitantes que tenemos en la zona. Como ustedes no están tomando una zona urbana completa, pues no podrían ocupar el Zoom, porque lo que recuerdo de sus tareas es que todos están tomando una fracción de área metropolitana de la Ciudad de México, están dividiendo, están tomando ciertos AGEPs, y entonces lo que tendrán que hacer con el CITEL es contabilizar la población que hay en esa zona de estudio, señalar, como lo estoy planteando aquí, y esa es tarea de esta semana, tendrán que indicarme la población total en primera instancia y a partir de la población total señalar en cuál de estas categorías que propone Ortúzar recae y de ahí establecer el tamaño de la muestra. Ustedes pueden tomar cualquier valor que esté en este intervalo. ¿Ok? Ese valor, por ejemplo, si su zona estuviera, supongamos, que estuviera entre los 500,000 habitantes y 1 millón de habitantes, después de hacer el conteo con el CITEL de la población que hay en su zona de estudio, ustedes tendrán que ver que tienen que tomar un tamaño de muestra que vaya entre 1.5 y 5. Ustedes pueden tomar 1.5, pueden tomar 2, pueden tomar 3, pueden tomar 4.9 o pueden tomar 5% de las viviendas. Así es que me van a decir, bueno, pues dado que mi zona de estudio recae en esto, yo voy a el tamaño de mi muestra va a ser igual al, por ejemplo, 3%. Entonces ustedes van a investigar cuántas viviendas tienen en total y con estos datos van a calcular su tamaño de muestra. ¿Sale? Ya en otra parte definiremos teóricamente cuáles serían los domicilios o las viviendas que tendrían que integrar nuestro estudio, ya sea por muestreo sistemático, ya sea por muestreo aleatorio, ya sea por cualquiera de las técnicas que vimos la semana pasada. Ustedes ya saben dónde consultar esta información. ¿Ok? Ahora bien, bueno, esto es una parte
Es lo que tendrán que hacer. Casi todos han elegido pues una fracción de la zona metropolitana del Valle de México. Si, por ejemplo, en lugar de que escojan una fracción de la Ciudad de México, toman una ciudad del Zoom, establecida en el Zoom, por ejemplo, a ver, me late que en mi caso voy a tomar Aguascalientes, la zona conurbada de Aguascalientes, ¿sale? Ese va a ser, supongamos, mi zona de estudio. Voy a hacer una encuesta origen-destino en la zona metropolitana de Aguascalientes. Entonces, lo que yo tendría que reportar primero es el tamaño de la muestra. Así es que vamos a ponerle por aquí, zona de estudio, Aguascalientes. ¿Qué datos necesito? Bueno, en primera instancia, el primer dato es la población total. ¿Sale? ¿Cuál es la población total que tengo en Aguascalientes? Pues yo voy a tomar el Sistema Urbano Nacional. Es el primero. Tengo un chorro de datos. Digo, a ver, ¿qué dato me interesa? Bueno, pues me voy al diccionario de datos y me dice que el indicador 1 es la población del 2000, el indicador 2 es la población del 2010, el indicador 3 es la población desde del 2015. Ojo, este es el Zoom 2018, así es que todavía no tiene los datos del 2020, ¿vale? Pero pues yo puedo concentrarme aquí en la proyección que hay al 2018, que es el indicador 6, y entonces veo en el indicador 6 que la población que hay en Aguascalientes es de 1.056.560 habitantes. Vean, Aguascalientes tiene casi la misma población que el municipio de Nezahualcóyotl. Bueno, y este dato, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque de acuerdo a Ortúzar, para poblaciones que son de más de 1 millón de habitantes, debo de tomar entre el 1 y el 4%. Así es que por tal motivo y de conformidad con la propuesta de Ortúzar, el tamaño de la muestra tiene que ser un valor que esté entre 1 y 4%. Yo me voy a quedar con 1%. Eso quiere decir que voy a tomar el 1% de las viviendas. Así es que el segundo dato que necesito es el total de viviendas. Y bueno, pues en el total de viviendas, lo que voy a hacer es, otra vez me voy con Aguascalientes y me voy a ir al indicador 22, que recuerdo que se refería a las viviendas. Tengo 260.495 viviendas. Ese va a ser mi total de viviendas. Así es que con estos datos puedo calcular n minúscula. El total de viviendas, recuerden que es n mayúscula. Y entonces n minúscula va a ser igual a 260.495 viviendas por el 0.01. Y eso me va a dar un total de 2.604.95 viviendas. Tengo que redondear, así es que esto se va a convertir en
2.605 viviendas conformarían mi tamaño de muestra. N minúscula va a ser igual a 2.605 viviendas. Son las viviendas que tengo que muestrear para el caso de Aguascalientes, tomando pues los datos del SUM 2019. Ahora, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la zona metropolitana de Aguascalientes? Si fuera todo el estado de Aguascalientes, pues fácilmente podría consultarlo en el CITEL para sumar la población total y determinar un tamaño de muestra a partir de la población que hay en 2020. ¿Sale? Bueno, para eso necesito saber quiénes componen la zona metropolitana de Aguascalientes, porque aquí, por ejemplo, me dice Valle de México, pero no me dice de los 72 municipios y alcaldías que integran la zona metropolitana del Valle de México. Pues lo mismo pasa aquí en Aguascalientes. Si yo lo quisiera hacer de una forma actualizada, primero necesito saber quiénes componen Aguascalientes. Y eso lo puedo saber recurriendo a el Sistema Urbano Nacional. Aquí lo tengo, datos abiertos. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a buscar Sistema Urbano Nacional 2018. Nos va a mandar a la página de la CONAPO, donde nos da los resultados del Sistema Urbano Nacional. Y lo que yo voy a consultar, lo que les voy a pedir que consulten, es el Sistema Urbano Nacional completo. Vean, tengo la descarga de la base de datos con la información sociodemográfica del SUM 2018, esa es la que ya tengo. Y también tengo descargar la base de datos del SUM desglosado. Pongan atención en este punto. Descargar la base de datos del SUM 2018 desglosado. Esta es la nueva, la que voy a descargar. Yo he tenido problemas con Chrome para hacer la descarga de los datos de Excel, así es que voy a abrir otro explorador para poder hacer la descarga. Los permisos que tengo habilitados en Chrome me limitan el que pueda descargar en automático estas bases de datos. Así es que me voy a ir a otro explorador. Pero vamos a esperar un poquito porque mi máquina anda muy lenta. Ya estamos aquí. Estamos en el nuevo explorador. Igual le voy a poner Sistema Urbano Nacional 2018. Y nos manda a la misma página de la CONAPO. Y entonces dijimos que en esta página principal, en la parte inferior, nos muestra diferentes opciones de descarga. La base de datos con información sociodemográfica es la base de datos que ya les mostré hace un momento. Ahora voy a descargar la base de datos del SUM desglosada. Y bueno, aquí ya me está indicando el progreso de descarga. Me está diciendo que ya descargó la base de datos SUM. Quiero verla en la carpeta. Está en mi carpeta de descargas. Y bueno, pues aquí ya me descargó la base de datos. Voy a abrirla para ver qué municipios integran la zona metropolitana
de Aguascalientes. Ok, esta es la tabla. Esta es la base de datos del Zoom. Aquí vienen los indicadores que me están dando. Si yo tengo dudas, consulto el diccionario de la base de datos desglosada y aquí pues nos va a mostrar un diccionario donde nos dice qué datos nos proporcionan. Y aquí nos dice que es la clave de la entidad, el nombre de la entidad, clave del municipio, nombre del municipio, clave de localidad, nombre de la localidad, clave de la ciudad en el Zoom, nombre de la ciudad y la población proyectada a 2018. Esos son los datos que puedo consultar. Entonces voy a mostrar que en el caso de Aguascalientes, la zona metropolitana de Aguascalientes está integrada por 3 municipios. Y aquí lo estoy remarcando. 3 municipios integran la zona metropolitana de Aguascalientes. ¿Vale? Es el municipio de San Francisco de los Romos, el municipio Jesús María y el municipio de Aguascalientes. Estos 3 municipios integran la zona metropolitana de Aguascalientes. Así es que si yo quisiera calcular el tamaño de la muestra con datos actualizados, ya no al 2018, sino al 2020, pues nos vamos a ir al CITEL para consultar la población que haya en estos 3 municipios y las viviendas. Entonces, pues me voy acá al CITEL. Hace ratito les dije cómo llegar. Googlean principales resultados por AGEP y Manzana Urbana 2020 y nos va a mandar al CITEL. En este caso voy a escoger la entidad federativa de Aguascalientes. Le voy a pedir que me muestre los datos de identificación geográfica y le voy a pedir que me muestre los datos de población para saber cuál va a ser el tamaño de la muestra y además de eso que nos dé los datos de la vivienda, que es finalmente nuestro objeto, nuestra unidad de análisis. La unidad de análisis que vamos a tener son las viviendas. Y con esto, pues voy a generar la consulta. Y una vez que genere la consulta, pues voy a exportar el archivo. Para los problemas que hemos tenido, o que ustedes han reportado, que no se presentan todos los AGEPs, una de las cosas que podemos hacer es que en lugar de ocupar directamente la consulta, me vaya a descargar la base de datos completa de cada entidad. En este caso, tengo Aguascalientes. Bueno, dice esta liga ya no existe, me generó un problema. Me voy a regresar al CITEL. Algo pasó. Bueno, lo que voy a hacer es tomar Aguascalientes y en lugar de hacer la consulta por filtros, voy a descargar el XLS completo. O sea, aquí no va a haber ningún filtro de que o la identificación geográfica o la población o la vivienda. O sea, voy a hacer la descarga completa. Aquí ya lo descargó. Abro la tabla de descarga que me proporcionó. Y bueno, aquí tengo entonces la base de datos de Aguascalientes. La voy a extraer, ¿sale?
en una locación conocida para que no se me pierda y no la ande buscando después. Lo voy a poner aquí en escritorio, en la carpeta de la universidad, en la carpeta de la asignatura, y aquí vamos a crear una carpeta que se llame tamaño de muestra Aguascalientes. Digo, esto lo estoy haciendo porque para esta semana, muchachos, ustedes van a calcular el tamaño de muestra para alguna de las 400 ciudades que tenemos en la zona en México, perdón. Bueno, aquí es donde vamos a guardar nuestra base de datos. Me perdí un poquito. Déjenme otra vez ponerle examinar. Quedamos que va a ser en escritorio, carpeta de la universidad, carpeta de la materia, tamaño de muestra, y me voy a quedar con esto. Allá voy a mandar mi tabla. Y entonces les decía, muchachos, bueno, ustedes van a hacer dos cálculos de muestra. Por una parte van a calcular el tamaño de muestra de la zona de estudio que tomaron en Ciudad de México, y por otra parte van a calcular un tamaño de muestra para alguna de las ciudades que integran el Zoom. ¿Sale? La única condición es que esta ciudad debe de tener más de 3 municipios. Al menos 3 municipios. Entonces aquí yo ya tengo la base de datos de Aguascalientes, la voy a descargar. Bueno, más bien la voy a abrir, ya está descargada. Me interesan 3 municipios, como lo vemos aquí: San Francisco de Romo, Jesús María y Aguascalientes. Esos son los datos que me interesan. Así es que vamos a esperar algunos minutitos en lo que se descarga, más bien en lo que se abre la base de datos. Y les voy recordando, hay que hacer el cálculo del tamaño de muestra, tanto para su zona de estudio en Ciudad de México como para una de las ciudades del Zoom que tenga más de 3 municipios. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo el de Aguascalientes. Obviamente ustedes no podrán tomar Aguascalientes. Abajito está la de Tijuana, esa la podrían ocupar. Pero bueno, ya tengo la base de datos. Así es que, pues lo que estoy haciendo es habilitar la edición. Y una gran ventaja que puedo tener en esta base de datos es que ya esté configurada como una tabla y tenga encabezados, y entonces pueda hacer filtros de la base de datos. Pero bueno, pues vamos a seguir esperando porque realmente está muy lenta mi computadora. Tengo varios archivos abiertos. Vamos a esperar a que termine de abrir. Digo, la base de datos tampoco es tan ligerita. Así es que bueno, ya al fin se terminó de abrir. Bueno, no está en forma de tabla, o sea, no tengo encabezados. Eso lo puedo resolver muy fácilmente. Puedo presionar Control E, seleccionar todo, y en mi caso, en la esquina inferior derecha, puedo cambiar el formato a tablas. Eso se los comento con más detalle aquí en la presentación.
La idea, muchachos, es que, bueno, ustedes espero que ya manejen con cierto expertise el programa de Excel, pero si no es así, bueno, para convertir una hoja de cálculo en una tabla, tenemos que seleccionar todas las celdas. Eso se puede lograr presionando la combinación de teclas Control más Control más la letra E. Control más C va a seleccionar todo. Una vez que todo está seleccionado, en la parte inferior aparece este comando, que es un comando para hacer análisis. Vean, en la esquina inferior derecha aparece este comando y este comando tiene diferentes opciones. Está formato, gráficos, totales, tablas, mini gráficos. O sea, nosotros aquí podemos hacer gráficos directamente de cada una de estas columnas sin necesidad de hacer otros procedimientos. Pero en este caso escojo tablas, ¿sale? Me voy a la pestaña de tablas y en la pestaña de tablas escojo tabla. Voy a convertir esto en una tabla y eso me va a permitir tener encabezados y procesar mi base de datos de una mejor manera. Entonces, me regreso a Excel, escojo tabla, presiono en el comando tabla y en automático la fila superior se convirtió en un encabezado que me va a permitir hacer un filtro de la información que tengo aquí. Todo es de Aguascalientes. Lo que tengo que filtrar son los municipios. Así es que, pues, me dice la entidad no la puedo filtrar. El nombre del municipio sí. Los municipios que me interesan, voy a recordar, son 3. San Francisco del Romo, San Francisco de los Romos, Jesús María y Aguascalientes. Estos 3 municipios integran la zona metropolitana de Aguascalientes. Así es que, pues aquí voy a filtrar en el nombre del municipio. Dijimos que Aguascalientes, me quedo con Aguascalientes, me quedo con Jesús María y me quedo con San Francisco de los Romos. Son 3 municipios. De todos los municipios de Aguascalientes, solamente me quedo con Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romos. Esto lo confirmo con mi base del Zoom, la base desglosada del Zoom, San Francisco de los Romos, Jesús María y Aguascalientes. Otra vez, Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romos. Le voy a dar aceptar. Y entonces los datos que me muestra únicamente son los datos de estos municipios. ¿Qué me puede mostrar aquí? Dice total de municipio, total de localidad, total de AGEP. Me voy a quedar con las pestañas que me hablen del total de municipio. Hasta acá abajo dice total del municipio. Le voy a dar aceptar. Y entonces esta base de datos solo me va a mostrar 3 filas. Una para cada municipio. ¿Total de qué? Pues de la población, total
de la población femenina, de la población masculina. Voy a hacer una sumatoria. Bueno, es más, lo que voy a hacer es seleccionar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar en una nueva hoja que nada más tenga estos 3 datos, ¿vale? Para procesarlos. Voy a sumar primero el total de población que hay en los 3 municipios. Me dice que en Aguascalientes hay 948. En Jesús María hay 129,000 y en San Francisco hay 61,000. Así es que los voy a sumar. Ok, no me deja sumar. Vamos a hacerlo manualmente. Sí, no me dejó. Vamos a sumarlo aquí manualmente. Esta celda más la que tenemos abajo, más la de San Francisco. Y aquí tengo la población total. La población es de 1,140,918. Si comparo esta población con la que me marcaba el Zoom, la proyección que tenía en el año, espero que no se confundan con todas estas bases de datos. El indicador 3 me decía la proyección que había 2018. Al 2018 se proyectaba 1,044,049 habitantes. Al 2020, según el INEGI, hay 1,140,916 habitantes, un poquito más. Entonces, pues más o menos es consistente. Nosotros aquí podemos hacer una interpolación, jóvenes, y ver qué tan preciso es este valor. Pero bueno, pues aquí van creciendo en una misma línea. Si tomo los años 2000, 2010, 2018, pues aquí más o menos va incrementándose como una línea recta. Pero a ver, sí, es el indicador. 1,140,000 habitantes. Bueno, esto confirma, de acuerdo a Obtusar, que tengo que tomar un tamaño de población entre el 1 y el 4%. Vamos a ver entonces cuántas viviendas tenemos. Ya tengo la población total. Vamos a buscar en las filas algo que nos diga viviendas. Si yo tengo dudas en qué significan estos encabezados de la base de datos de Aguascalientes que descargué, pues tengo que consultar el diccionario de datos que me dan en el CITEL. Yo aquí sigo trabajando con población, lo sé porque todo aparece con P, entonces sigo trabajando con población y cuando empiece con B, pues voy a tener las viviendas. Como veía en el CITEL, son las últimas. Sigo teniendo población ocupada, hogares, aquí ya tengo total, viviendas totales, aquí está. La columna FV me indica viviendas totales. Voy a sumar estas viviendas. Bueno, obviamente yo lo identifiqué porque en algún momento ya he trabajado estas bases de datos y pues ya me voy sabiendo estos nombres. El total de viviendas son 376,264
viviendas. Con este dato, entonces, ya puedo calcular mi tamaño de muestra. Y lo voy a poner aquí. El tamaño de muestra al 2020 en la ciudad, ojo, en la ciudad de Aguascalientes. ¿Por qué le pongo ciudad? Pues porque estoy consultando el Zoom, ¿sale? Y ahí me muestra las casi 400 ciudades que tenemos. Entonces, la población total de esta ciudad la integran los 3 municipios que habíamos consultado: Aguascalientes, José María, y no me acuerdo cuál era el otro. Aquí está. San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes. Esos 3 municipios tienen una población total déjenme destacar esta columna. Tienen una población total de... No, tengo que desplazarme casi hasta el principio. Tiene una población total de 1.140.000 habitantes. Por lo tanto, el 1% es suficiente. Bueno, ¿cuánto va a ser el 1%? Vamos a calcular el total, o vamos a identificar el total de viviendas. El total de viviendas, de acuerdo al INEGI, que logré identificar por el filtrado que hice de la base de datos, son 376.264. Estos ya son datos actualizados, jóvenes. Y entonces el tamaño de muestra, dijimos que con el 1% era suficiente. Así es que n, que se refiere al número de viviendas, va a ser igual a 376.264 viviendas por 0.01. Y eso me va a dar un total de 3.762. Bueno, redondeando, 3.763 viviendas que integran la muestra. Para hacer un estudio de movilidad con los datos actualizados al 2020, tendría que tomar una muestra de 3.763 viviendas. ¿Ok? Bueno, pues aquí, si comparamos estos valores al 2020 con los valores estimados al 2018, que es lo que hacía hace un momento, pues sí, vemos que hay diferencias, casi de 1,000 viviendas, ¿sale? Eso se debe a que el total de viviendas que estábamos tomando en el Zoom, pues era las viviendas que tenían agua al interior de la vivienda, son muchos menos que las viviendas totales. Entonces, con esto, pues definitivamente nos vamos a concentrar en los datos de los datos actuales del año 2020. ¿Sale? Entonces, bueno, recapitulando sobre lo que tienen que hacer esta semana. Ustedes van a calcular el tamaño de muestra
y el número de viviendas que se tienen que encuestar para una encuesta origen-destino domiciliaria. Lo primero que tienen que hacer, o la primera es la zona de estudio en Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México, la que ustedes tomen. Eso es lo primero. Número 2, van a elegir una ciudad del Sistema Urbano Nacional con al menos 3 municipios y calcular lo mismo con datos del SUM 2018 y el inciso B con datos del CITEL. No me acuerdo cómo es que aparece el CITEL. Ese CITEL con datos del CITEL al 2020. Eso es lo que tienen que integrar, que tienen que calcular para, pues para esta semana, además de lo que pues ya se había solicitado el día lunes. Ahora bien, hasta aquí esto es para calcular el tamaño de muestra a partir de el número de habitantes que hay en la ciudad. La segunda manera para calcular el tamaño de la muestra la propone Smith en el 79 y nos dice que el tamaño de la muestra se puede calcular con CB, que es el coeficiente de variación. Para esto tenemos que, en primer lugar, identificar la variable de estudio o el objeto de estudio. Identificar objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio en un estudio de demanda son los viajes. Así es que necesitamos concentrarnos en los datos de los viajes, que es el objeto de estudio. Entonces, para poder calcular el tamaño de muestra con esta información o con esta fórmula, necesitamos tener antecedentes de cómo se comportan los viajes en la zona de estudio. Entonces nos dice CB es el coeficiente de variación de el número de viajes que se están dando, que eso es lo que estamos estudiando. E es el nivel de precisión expresado como una proporción, un porcentaje. Z es el valor de la variación estándar normal para el nivel de confianza deseado. Y bueno, pues tenemos ejemplos de aplicación en Smith. Acá adelante les pongo las referencias. Y bueno, esta fórmula se desglosa de esta manera. N es el tamaño de la muestra, donde Z es el coeficiente de la distribución normal de la variable, el cual es una función del nivel de confianza que elegimos. Z es la desviación estándar del parámetro estudiado. En este caso, el parámetro estudiado son los viajes. Y sin sesgo. Y R es el error máximo permisible. Z
para un nivel de confianza del 95%, asumiendo una distribución normal. Espero que se acuerden de esta distribución normal. Suponiendo que los viajes tengan una dispersión normal y no tengan una kurtosis, como en estos casos, bueno, suponiendo que sea normal, entonces el nivel de confianza, dependiendo del nivel de confianza, un nivel de confianza del 95% nos daría una Z aproximada de 1.96. Pero para aplicar estas fórmulas necesitamos conocer cómo se comporta la demanda de viajes en la zona de nuestro interés. Y al menos en México solamente tenemos encuestas origen-destinos en Ciudad de México. Una del 2007 y otra del 2017. Así es que para eso me regreso al documento metodológico que nos da el INEGI, el cual lo voy a descargar y se los voy a compartir en los materiales de apoyo. Y nos vamos a ir a revisar justamente la metodología que nos propone, que bueno, pues es justamente el procedimiento que estábamos describiendo aquí. Déjenme. Ok, dice el tamaño de la muestra. La expresión que ellos ocupan es ND, que es el tamaño de la muestra para cada distrito, es igual a Z cuadrada por S cuadrada. En realidad aquí son los mismos parámetros, Z y S. Yo me regreso a la presentación. Yo tengo dos parámetros en mi fórmula que me aparece como CB, que es coeficiente de variación, y ZA. Z es el valor de la variación estándar. Ambas están al cuadrado. Son dos variables al cuadrado, coeficiente de variación y valor de la variación estándar normal. En realidad, aquí la representación que nos hacen es diferente, Z y S. Z es el valor asentado de las tablas estadísticas de distribución normal estándar para una confianza prefijada, y S es la estimación de la varianza de la variable de estudio. Yo hablaba de la desviación estándar. Si la pones como Z al cuadrado, sabemos que el cuadrado de la desviación estándar es la varianza. ¿Sale? El DEF es un efecto de diseño definido por el coeficiente de varianza, sigue siendo componente de la varianza. R es el error relativo aceptable. X testada es la estimación promedio de la variable de interés. Y 1 menos Tn es la tasa de no respuesta máxima esperada. Bueno, aquí en realidad estamos sofisticando, o ellos están sofisticando, se vale la fórmula que nos proporciona Smith para calcular. Finalmente, en la parte inferior estamos dividiendo el error. Estamos midiendo el error. Entre mayor sea el error esperado, más grande tendrá que ser más pequeño tendrá que ser el tamaño de la muestra. Bueno, los elementos de abajo tienen que ver con los errores. Y después nos dicen, considerando una varianza de 14.69, una media de 4.59 viajes y un efecto de diseño. Ok, aquí nos dan estos valores. La pregunta interesante es, ¿de dónde provienen estos valores? Yo les decía, estos valores se tienen que tomar a partir de estudios que se hayan hecho anteriormente en la zona, y aquí lo estamos confirmando. Efecto de diseño de 1.394. Estos están obtenidos de los resultados de la encuesta origen-destino del 2017.
así como una tasa de no respuesta máxima esperada del 25%. O sea, vean, estos datos que alimentan las fórmulas se basan en los estudios que se hicieron hace 10 años, o más de 10 años, sobre la encuesta origen-destino. ¿Sale? Y bueno, pues ahí nos dicen un nivel de confianza del 90% y un error relativo máximo esperado del 10.6%. Estos datos sobre el nivel de confianza y el error relativo, esos los asigna el diseñador, ¿vale? No es que los asigne, estos sí no son de la encuesta 2017. Bueno, aquí nos dice, se obtuvo un tamaño de muestra de 313 viviendas a nivel de distrito, mismo que se ajustó a 320. En algunos distritos el tamaño de la muestra aumentó debido a la no respuesta y al efecto de diseño. Bueno, aquí nos explican entonces cómo es que se obtuvieron estos datos. Si nosotros quisiéramos calcular un tamaño de muestra para estudios, por ejemplo, en otras ciudades que no fuera Ciudad de México, podríamos tomar estos indicadores, estos valores de la encuesta origen-destino, esperando que los patrones de movilidad sean los mismos. ¿Sale? Pero si no es así, porque sería arriesgarnos mucho, pues tomamos la propuesta de Ortúzar, donde a partir del tamaño de la población consideramos un porcentaje de viviendas y hacemos un estudio soportado en lo que nos dice un especialista y que va a representar la base para estudios futuros. Si no tenemos estos datos, bueno, pues con la tabla de Ortúzar nos ayuda bastante. Si no, pues registren por favor estos datos para que los tengan por ahí apuntados y con esto se alimenten la fórmula que tenemos aquí. Lo único que va a cambiar es el error máximo que ustedes esperan y el nivel de confianza que están asignando. Con el nivel de confianza podemos cambiar estos elementos. ¿Sale? Bueno, si quieren podemos revisar un ejemplo. Aquí no estamos tomando en cuenta de ninguna manera el tamaño de la población. Vamos a marcar primero el tamaño de la muestra. Z es el valor asentado en las tablas. Por ejemplo, aquí nos decía en la presentación que para un nivel de confianza del 95%, asumiendo normalidad, la Z aproximada es de 1.96, así es que vamos a decir que Z es igual a 1.96, considerando un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? El nivel de confianza que manejó la encuesta origen-destino fue del 90%. Vamos a ponerle aquí un 95%. Otro valor que nos da, que tenemos aquí, es la estimación de la varianza. La estimación de la varianza a partir de los datos del 2017 es de 14.69. Aquí le voy a poner z al cuadrado, va a ser 14.69. Es la varianza. El otro valor que tenemos es el DEF, que es el efecto de diseño, que lo están calculando en 1.39.
Después tenemos el R, que es el error relativo máximo aceptado, que en este caso lo definimos nosotros. El error máximo relativo esperado era el del 10.6%, es un error considerable. Si nosotros nos ponemos más exquisitos, podríamos decir que el error máximo esperado es del 5%. Después tenemos una X media, que es la estimación promedio de la media, bueno, esa es la media, que nos dice que a partir de la encuesta de origen-destino es de 4.59 viajes. 4.59 viajes. Y por último, la tasa de no respuesta nos dice que la tasa de no respuesta máxima esperada es del 25%. 25%. Así es que aplicando la fórmula de tamaño de muestra, que me voy a permitir incluir acá, esta es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Vamos a ir identificando ND, pues es el tamaño de la muestra, es lo que vamos a calcular. Z es un valor que se obtiene por tablas a partir de un nivel de confianza. Si yo asumo un nivel de confianza del 95%, la Z va a tener un valor de 1.96. Z cuadrada es la varianza de la variable de viajes que a partir de la encuesta origen-destino del 2007 se estimó en 14.69. El DEF, que es un error propuesto, es de 1.39. Aunque este me parece que es porcentaje, déjenme confirmar. El DEF que nos daban aquí es el efecto de diseño 1.39. Esto es valor decimal directo. Bueno, aquí tenemos el DEF. El error es del 5%. Este valor yo lo asigné, aunque la encuesta origen-destino, en la encuesta del 2017 lo pusieron en 10.6. X, que es la media de viajes esperados, 4.59, otra vez es de la encuesta origen-destino. Y la tasa de no respuesta estimada o esperada es del 25%. Así es que el número o el tamaño de la muestra para un estudio soportado en estos parámetros va a ser igual a 1.96 al cuadrado por la varianza. La varianza ya la tenemos, ya no hay que elevarla al cuadrado. Ya tenemos S cuadrada, que es 14.69, por la DEF, que es el punto 1.39. Esto se va a dividir entre R al cuadrado. Esto lo tengo que poner en decimal. 5% es 0.05 al cuadrado por la media al cuadrado, que sería 4.59 al cuadrado por
1 menos la tasa de no respuesta, que sería 0.25. La tasa de no respuesta también la pongo en su valor decimal. Y entonces los valores que tengo arriba tendríamos 1.96 por 1.96 por 14.69 por 1.39. Eso me da 78.44 sobre, en la parte inferior, yo voy a tener 0.05 por 0.05 por 4.59 por 4.59, y esto lo vamos a multiplicar por 1 menos 0.25. Eso me da 0.039. Bueno, con otros decimales. La división de 78.44 entre 0.039 me da un total de 2011 domicilios que tengo que encuestar, considerando los cambios en los valores que yo estoy proponiendo. ¿Sale? Bueno, esta forma de calcular el tamaño de la muestra está dejando de lado, pues, variables como qué tan grande es la población en una zona de estudio. Indudablemente que los patrones de movilidad que tenemos en ciudades pequeñas o en ciudades grandes van a modificarse. Por ello considero pues que la fórmula de Ortúzar, además de que es un especialista en estudios de demanda, está considerando la variabilidad que puede tener entre ciudades grandes y ciudades pequeñas y por qué el tamaño de la muestra debe estar determinado más por estos factores que por los estudios previos. Claro que si a eso le aunamos que en la mayoría de las ciudades mexicanas no tenemos a la fecha estudios de movilidad para considerar los valores de las desviaciones estándar y de las medias de viaje, pues es recomendable pues que ocupemos la fórmula de Ortúzar. Pero aquí está la otra manera en cómo en la práctica podemos calcular el tamaño de la muestra. Así es que les voy a pedir que ustedes, como último punto, definan un nivel de confianza, un error máximo permisible, que yo lo asigné con el 5%, que lo elijan como ustedes quieran, que sea diferente al que manejó la encuesta 2017 y diferente al que yo estoy proponiendo, y con eso me calculen un tamaño de muestra para su zona de estudio. ¿Ok? Ese reporte tiene que ir con una conclusión final donde ustedes comenten en 500 palabras
estas alternativas que tenemos para calcular el tamaño de la muestra. Bueno, muchachos, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco que sigan al tanto de las sesiones asincrónicas y espero que nos veamos el lunes y estamos en comunicación. Cuídense mucho. Hasta luego. Saludos.